Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Wi-Fi Ralph. ¿Wi-Fi? ¿O Wi-Fi? Tras el buen recibimiento en taquilla que logró Ralph el Demoledor, Disney se animó a lanzar su secuela. Esta lograría superar a su antecesora, recaudando más de 529 millones, siendo la segunda cinta animada más taquillera del 2018. En la primera cinta nos mostraban a Sugar Rush como un juego de arcade doble, es decir, tenía dos asientos y por lo tanto dos volantes. Pero en esta secuela cambiaron las cosas, ya que ahora es una máquina para un solo jugador. Este cambio nunca se menciona en la cinta, pero se nota que esto lo hicieron como un recurso para generar la trama, ya que era necesario que solo hubiera un volante, para que al romperse este significara un problema para los habitantes de Sugar Rush. Entre el estreno de la primera y la segunda cinta han pasado 6 años, y esto es algo que también se refleja dentro de este universo, ya que vemos como en la primera película había un panel que decía que una chica llamada Susie estaba cumpliendo 5 años, y en esta secuela la misma chica ahora está cumpliendo 11. Por alguna extraña razón, en esta secuela el nombre del señor Litwatt aparece en su etiqueta como Dell. Sin embargo, en la primera cinta su nombre era Stan, así que parece que alguien se volvió loco con los nombres. El juego se volvió loco, como mi tía. Si recuerdan, en la primera cinta aparecía Bowser, algo que no se repite en esta secuela, y mucho menos vemos a Mario. Esto se debe al acuerdo que hizo Nintendo con Illumination, los cuales planean realizar una cinta animada de Mario en un futuro. Y esto, por el tema de los derechos, impidió que Disney pudiera utilizar a Mario o sus personajes en esta secuela. Los nombres que vemos en los puntajes más altos del juego de comida hacen referencia a los personajes de Winnie Pooh, aunque el único que no aparece es Tigger. Litwatt parece ser un fanático de Star Wars, ya que vemos en su oficina unos coleccionables de Yoda y Chewbacca. Adicional a eso, vemos un póster de un cómic llamado Reptilior, la misma historieta que nos mostró Fred en Grandes Héroes. En la primera cinta, King Candy afirmó que Vanellope no debía correr porque sus acciones podrían hacer que el juego fuera desconectado. Y si bien eso lo hizo nada más para seguir siendo el gobernante, resulta curioso que en esta secuela termina siendo parcialmente cierto, ya que Vanellope, al resistirse a ser controlada, provocó que el volante se rompiera, lo que en efecto generó que el juego fuera desconectado. Como saben, en esta secuela Felix y Calhoun pasan a ser personajes secundarios y les toca cuidar a los niños de Sugar Rush. Pero esto no iba a ser así. Originalmente se tenía pensado que ellos tuvieran su propia historia, en donde nos mostrarían que se habían convertido en padres de mellizos, teniendo a Cuber como su niñera. Pero finalmente esta idea terminó siendo descartada porque consumía mucho tiempo y se desviaba un poco de la trama principal. La tía de Hiro de Grandes Héroes parece que anda en busca de compañía, y es que cuando Ralph se topa con el spam, vemos que su foto aparece en uno de los anuncios. ¡Lindas esposas te están buscando! ¿En serio? ¡Felicidades! ¡Eres un ganador! Cuando están en eBay se alcanzan a ver varios objetos conocidos, como un sartén que nos recuerda al de Rapunzel, una figura de unicornio como las de Vladimir y la lámpara de Aladdin, aunque esta última solo se ve en el tráiler, ya que en la película lo que aparece es un castor. El usuario que vende el volante se llama P. Johnston, en referencia a Phil Johnston, uno de los directores de esta secuela. Más adelante, cuando intentan procesar el pago, se alcanza a ver entre las vitrinas el anzuelo mágico de Maui. ¿Es tu anzuelo? Sí. Cuando Ralph aplasta a uno de los usuarios, vemos que quien lo controlaba era la youtuber estadounidense Miranda Sings, y detrás de ella vemos una fotografía del corto Paperman, el cual se estrenó con la primera película de Ralph. Como ya se mencionó, aquí no aparecen Mario ni sus personajes, pero hay unos objetos que sí están presentes. Se trata de los famosos bloques amarillos de la franquicia. Y tiene sentido, ya que Spamly se dedica a vender este tipo de objetos por internet. El videojuego de Slaughter Race está inspirado en varias franquicias, tanto de videojuegos como de películas, pues podríamos decir que es una mezcla de GTA con Twisted Metal, a su vez que toma elementos de Mad Max o Rápidos y Furiosos. Jimmy, no estás jugando ese juego horrible otra vez, ¿verdad? ¡No!
¡Abuela! ¡Termino mi tarea! Existe un clip eliminado en donde conocemos a la abuela de Jimmy, el niño frustrado. En esta escena vemos como la abuela prueba el juego de Slaughter Race y termina gustándole. El personaje de Chunk pasó por diferentes diseños. En uno de los primeros la veíamos con una apariencia más robusta, siendo muy cercana al diseño de Ralph. De hecho, se tenía la intención de que fuera su interés amoroso. Después probaron con diseños más agresivos, dando la sensación de que ella sería la villana de la película. Hasta que finalmente optaron por un diseño más gentil pero a la vez cool, apegándose mucho a la apariencia de la actriz Gal Gadot, la cual le prestó su voz, y a su vez tomando inspiración de su propio personaje en la franquicia de Rápidos y Furiosos. En la oficina de Jess se alcanza a ver el botón de oro de YouTube, el cual se le da a los creadores de contenido cuando superan el 1.000.000 de suscriptores, aunque claro, el botón que vemos en la cinta se asemeja más a la versión antigua y no a su versión actual. Entre los videos que están en tendencia aparece Fortnite. Además vemos a Ralph sumándose a la moda del Floss Dance, o también conocido como el baile de la mochila. Dicho baile también lo incluyeron en otras cintas como Shazam, Lego Movie 2, Sonic y la más reciente película de Phineas y Ferb. También vemos a Ralph imitando al pintor Bob Ross, parodia que fue influenciada por la que le hizo Deadpool en el 2017. Cuando los oficinistas ven los videos de Ralph, vemos a la izquierda un calendario. Si se fijan en la imagen, se trata de San Francisco, la ciudad de grandes héroes. Dicho calendario también apareció en Zootopia. Se suponía que Vanellope visitaría el juego de Disney Infinity, y allí es donde se encontraría con todos estos personajes, pero como la franquicia de videojuegos terminó siendo cancelada, decidieron que mejor fuera un sitio web, y fue así como se les ocurrió la idea de Oh My Disney, en donde sencillamente hay de todo. Aquí Disney está presumiendo su monopolio, es decir, todo de lo que es dueño, y claro, no podía faltar la referencia a la 113. Como saben, Stan Lee falleció el 12 de noviembre del 2018 y esta cinta se estrenó el 21 de noviembre del mismo año, por lo que este fue su primer cameo póstumo, es decir, después de haber fallecido. El siguiente sería el de Into the Spider-Verse, después el de Capitana Marvel y finalmente el de Endgame. Cuando Vanellope entra a la habitación de las princesas, vemos como cada una de ellas agarra el arma que las caracteriza, pero si se fijan, Anna es la única que levanta los puños. Esto porque en cierta manera el puño fue su arma, ya que así fue como se vengó del príncipe Hans. Cuando se mostraron por primera vez las imágenes y los avances en donde veíamos a las princesas, surgió una polémica con el diseño de Tiana, y es que se le veía con un tono de piel más claro y con su nariz más fina, algo que molestó a cierto sector, ya que no se estaba representando a Tiana de forma fiel, por lo que Disney tuvo que hacer caso a las peticiones y modificar al personaje para parecerse más a su versión original. Como saben, en un momento la película se burla de Mérida por ser esta del estudio de Pixar y no de Disney Animation como las otras princesas. Nadie le entiende. Es que viene del otro estudio. Esto es una pequeña venganza por el hecho de que Valiente logró llevarse el Oscar en el 2012, cuando Disney esperaba que quien se lo llevara fuera Ralph el Demoledor. Cuando Vanellope está cantando y usa el carrito de compras, vemos que cae de este un lagarto de juguete que se asemeja mucho al traje de Fred, y vemos al lado un casco blanco con una franja verde, exactamente igual al que utilizó Hiro. En uno de los artes conceptuales de la cinta, en la parte en la que Ralph se adentra en la web oscura, se veía un letrero que decía Turbo Torrent, dando a entender que el egocéntrico villano sobrevivió de alguna manera y logró encontrar un lugar en la web oscura. ¡Turbotástico! De cualquier manera, esto nunca lo llegamos a ver en la cinta. Uno de los Funko Pops que se hicieron para la secuela mostraba a Vanellope sosteniendo una espada. Según los directores, esto iba a ser parte de la escena musical de Vanellope, en donde ella agarraría una espada de un barril al estilo de la espada en la piedra. Sin embargo, decidieron cortar la escena. Como saben, esta escena mostrada en el tráiler no apareció en la cinta como tal, sino que la incluyeron en los créditos, en donde precisamente la pequeña Mo rompe la cuarta pared afirmando lo siguiente: Hubo una
una escena en el tráiler que no salió en la película y eso me pone triste. También existe una segunda escena postcréditos en donde Ralph termina rickrolleando a la audiencia. Never gonna give you up, never gonna let you down. Además del buen recibimiento que tuvo en taquilla, la cinta logró obtener críticas muy positivas, igualando el porcentaje logrado por su antecesora. También fue una de las nominadas al Oscar, pero no pudo competir contra la super aclamada Into the Spider-Verse. De cualquier manera, dejando a un lado el tema de los Oscars, ¿qué piensas tú de esta secuela? ¿Te gustó el final? ¿Te gustó más que la primera? Déjamelo saber todo en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Héctor Rodríguez, Jorge Pérez, Bastian y Suárez Lombo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.